Bueno, hola Nuria. Ah, Soy Antonio Marín y bueno, con la ayuda de este PowerPoint voy a hacer un comentario de las primeras páginas de Tiempo de Silencio de Luis Martín Santos. Si soy capaz de pasar la diapositiva. Ah, en mi análisis, pues hablaré un poco del autor, un contexto histórico de la obra, su contexto literario, haré un breve resumen del capítulo y destacaré pues aquellos puntos que se nos pedían en la actividad, como eran la crítica social y rasgos novedosos o experimentales que se puedan encontrar en el fragmento. Luis Martín Santos nace en 1924 en Larache, Marruecos. Es hijo de militar español, estudia medicina y ejerce de psiquiatra. De hecho, consigue una oposición para ser director del psiquiátrico de San Sebastián y creo que es uno de los directores más jóvenes de la historia del psiquiátrico. Y bueno, pues desde muy joven, porque de hecho pues muere muy joven, muestra mucho interés por la filosofía y la literatura, aparte de por los estudios clínicos. Milita en el Partido Socialista, de ahí la crítica social que veremos en el fragmento, y muere pronto, en 1964, en un accidente de tráfico. Justo antes, el año anterior, también había muerto su mujer, y deja inconclusa la continuación de Tiempo de Silencio, que es Tiempo de Destrucción, que debería de estar en cursiva. El marco histórico de la obra, bueno, pues la obra se escribe, Tiempo de Silencio lo escribe en 1962, en plena dictadura franquista, una época llena no llena, ¿no? Con las primeras revueltas en contra del franquismo, como esta que vemos aquí de la huelga de mineros asturianos. También es una época en la que se inicia el debate de si España debe de entrar en la Comunidad Económica Europea y pues, una época en la que en la literatura abunda la censura, como por ejemplo Tiempo del Silencio. Primero, no recibe un premio que podría haber ganado perfectamente y de hecho queda sin ganador. Y segundo, es publicado en Barcelona con bastantes recortes debido a la censura, siendo Fraga Iribarne precisamente recién nombrado ministro de Censura. Es una época también en la que aparecen, por ejemplo, revistas culturales como Cuadernos para el Diálogo, que representan ya una primera crítica al franquismo desde la cultura. El marco literario, pues aquí destaco tres puntos. Es el boom de los narradores hispanoamericanos que llegan con muchísima fuerza a España, entre ellos Rulfo, Fuentes, Cortázar, García Márquez, etcétera. Supone también esta época una quiebra con el realismo español, aunque bueno, hay muchos autores que continúan en esa línea, y es una época también en la que cobran gran importancia autores extranjeros como Proust, Joyce, Faulkner, como leíamos en los apuntes. Es una época en la que los escritores tienen una gran capacidad de acceder a literaturas de otros países. El resumen del fragmento que teníamos que leer, bueno, pues nos presenta a Pedro, que en la novela es una especie de antihéroe, un investigador cuyo ayudante es el bueno de Amador y él pues investiga una cura contra el cáncer con unos ratones que han comprado de un laboratorio de Illinois y tienen esa cepa de cáncer que él tiene que investigar. El muecas, que debería estar con mayúscula, pero no voy a volver a hacer el vídeo. eh, el muecas parece ser que ha robado a alguno de los ratones y los está criando en su chabola. Y los personajes se debaten entre si tienen que comprárselos o si deberían robárselos. Con el muecas viven sus dos hijas que están embarazadas y quizás también al final del fragmento Madrid podría ser considerado también un personaje de la novela.
Llego a los 5 minutos. Denuncias del autor. Bueno, pues la autocomplacencia del español. Amador representa esa felicidad estúpida de muchos españoles, de autocomplacencia. Otra denuncia en el capítulo es la inferioridad científica española, por la incapacidad de tanto de comprar más ratones porque no tienen dinero, como pues de igualar la figura del hombre con barba, que supongo que es Ramón y Cajal, o de ganar premios Nobel. Y bueno, y otra de las críticas sociales que se ven en el autor es cuando compara la impureza de los ratones con las hijas embarazadas del Muecas. Aquí traigo también un ejemplo del texto que supone una crítica irónica a las garantías legales que se dan en España. Cuando se debaten entre si robar o comprar los ratones, dice con ironía: estando como estamos en un Estado de Derecho donde existen cosas tales como policía, jueces y capacidad del denunciante libre, se pregunta a sí mismo Pedro. Imagen del Madrid de la posguerra. Pues esto también supone una crítica. Bueno, la descripción de Madrid es genial. Primero, es una visión desmitificadora de la capital, llena de lugares sombríos, burdeles, antros, tabernas, pensiones. Hay una fuerte conexión entre el Madrid y el Madrid que vive el personaje. La descripción de Madrid se hace desde la óptica de Pedro. Es una ciudad llena de contradicciones. Por ejemplo, lo que sale en el texto, que está llena de hombres serios cuando son importantes y simpáticos cuando no son importantes. Y la descripción me llama la atención que la descripción de Madrid tampoco no es solo de sus edificios o de su paisaje, sino que también de las actividades que se pueden hacer, y son actividades de lo más variopinto. Y la crítica a Madrid también es crítica a su gente. Por ejemplo, me llama la atención ese ejemplo en el que dice que uno va al Museo del Prado a describir el cuadro a una turista inglesa, y el único cuadro que conoce ella es también el único cuadro que conoce la persona que está describiendo, mostrando el museo, como por ejemplo las meninas. Recursos de la experimentación formal. Bueno, pues por ejemplo, el cambio de narrador. En la primera parte, al principio, el narrador es Pedro y todo se hace desde su punto de vista. Sin embargo, cuando describe Madrid, es un poco más un narrador omnisciente. El texto está, sobre todo al principio, está lleno de monólogos interiores de Pedro y digresiones, como cuando se pone a imaginar cómo son las prótesis para las caderas de los perros. Me llama la atención también la omisión de nombres, como el no nombrar a Ramón y Cajal o a Madrid, que se deduce, pero nunca se dice que se está hablando de Madrid. Y pues, hay una gran presencia de lenguaje científico, sobre todo antes de la descripción de Madrid. En cada página aparecen un montón de palabras relacionadas con la investigación científica, y también neologismos, como por ejemplo cuando habla de las hijas, que las llama tolédicas. Y eso es todo. Muchas gracias y a más ver.